empresarial con una historia de más de 100 años que comenzó en el Perú, promoviendo la construcción como motor de desarrollo fundamental para cerrar las brechas que hoy existen entre millones de personas y un hogar digno para sus familias, pero sobre todo entre el futuro que soñamos y el único planeta que tenemos para alcanzarlo. Estamos hechos del mismo material que nuestro planeta, el material del desarrollo sostenible para todos. Grupo UNESIM. Unidos crecemos para construir un mundo sostenible. Somos Calva, una empresa de generación eléctrica con un portafolio diversificado en el Perú, con 2.446 megavatios de capacidad instalada. Desarrollamos nuestro negocio con total respeto por el medio ambiente y nuestras comunidades vecinas. Contamos con 3 centrales hidroeléctricas, 2 centrales eficientes de ciclo combinado a gas natural y una central solar fotovoltaica. Garantizamos así un suministro eficiente, seguro y competitivo para el desarrollo de las industrias y hogares del Perú. Somos Calva, la energía que hace que el mundo nunca se detenga. Por favor, si pueden ir pasando en beneficio de la hora. Hay un montón de gente en el taller. Somos la concesionaria del primer grupo de aeropuertos regionales del país, administrando 12 aeropuertos que unen la costa, sierra y selva peruana. Elisa. No sé en qué momento empezar a hablar. ¿Ya? Bueno, continuamos. Tenemos una tarde, creo que tan valiosa como la mañana. Vamos a empezar con una exposición que hace Camilo Carrillo de EY, que es Associate Partner de EY, que es el Barómetro de Infraestructura en el Perú 2025. Y enseguida pasaremos al bloque 4 del evento para hablar de transformación digital e inteligencia artificial, que ya presentaré su oportunidad. Camilo, si nos acompañas. Gracias. ¿Sí me vieron con la presentación? No. Primero que todo, muchas gracias a FIN por la invitación. El objetivo ahora es en 7 u 8 minutos explicarles lo que estamos haciendo como el barómetro de infraestructura en el Perú, ¿de acuerdo? Esta encuesta, hecha básicamente a empresas, a stakeholders del sector infraestructura, ¿de acuerdo? Que tiene como objetivo identificar la percepción de empresarios y especialistas del sector de infraestructura sobre los factores que afectan la viabilidad de las inversiones y el desarrollo de los proyectos. ¿Cuál es el objetivo de mediano plazo? Generar insumos que contribuyen al diseño de políticas públicas y al fortalecimiento del sector, ¿de acuerdo? Y la idea es tener esta proyección de la información anual para ver tendencia de opinión. Este es un trabajo en conjunto que está haciendo Ernst & Young del Perú con el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Repito, 42 empresas participantes en este primer infrabarómetro, que se espera que una vez al año se pueda llevar para ver tendencias en el sentir de los stakeholders en infraestructura. De los 47 encuestados, cerca del 90% gerencia, alta dirección y ejecutivo de las empresas, cerca de 6% de académicos y 9% de consultores u otras personas involucradas en el sector. Los temas principales que vamos a tratar son la relevancia y crecimiento de la infraestructura. Eso lo van a poder ver en el documento que próximamente va a salir publicado. ¿De acuerdo? Acá estoy haciendo un breve resumen de los principales hallazgos de esta encuesta. Relevancia y crecimiento de la infraestructura, potencial para desarrollar APPs. Se desarrollan no solo preguntas de APPs, sino también de mecanismos alternativos como
el mecanismo de gobierno-gobierno, relación entre los poderes públicos e institucionales y finalmente oportunidades y desafíos. Queremos saber qué piensa el sector privado del desarrollo de la infraestructura en el país. Y en primer lugar, bastante importante es que el 51% la relevancia de la infraestructura en el país. El 51% de los encuestados considera que el sector de infraestructura es uno de los 3 sectores con mayor impacto en el crecimiento nacional. La teoría y la realidad lo dice. Hay estudios que muestran que por cada 10% de incremento en la infraestructura pública se incrementa cerca de 1.3% en el PBI. Por cada $1.000 millones de inversión en infraestructura generamos 35.000 empleos directos, 5.000 empleos indirectos. Reducimos desigualdad. Estudios que dicen que si llegamos a invertir más e igualar, no estoy hablando de países europeos, pero por lo menos países de la región como Chile o Costa Rica, podemos aumentar el crecimiento del PBI per cápita entre 1 y 5% y reducir las desigualdades entre la población. Apostar por infraestructura es apostar por el desarrollo del país. Y hay un microclima que está fomentando la inversión actualmente. En el 2024 la inversión total creció 5.6 y ya para el primer trimestre del 2025 creció 9.3. Se espera que cierre alrededor entre 6 y 7% del crecimiento de la inversión privada, impulsado sobre todo por la inversión pública que el año pasado creció 14% y este año se espera que crezca un porcentaje similar. Es decir, existe crecimiento en el sector que podría dar pie a una mayor inversión en infraestructura en el corto plazo. Este gráfico ya lo han mostrado varios panelistas. Después de una época de crecimiento en la adjudicación de APPs, vino una época de sequía, básicamente de adjudicación de proyectos, entre problemas institucionales, problemas de la norma aprobada el año 2014, debilitamiento de proinversión, pero que por suerte ha variado la tendencia en los últimos 2 años y ha hecho que ya a partir del 2023 y 2024, sobre todo el año pasado, se adjudicaran cerca de 5.500 millones de dólares. Este año, si bien es cierto, no se sabe si se va a llegar a esa cifra, claramente se va a llegar a una cifra superior a las 3.000 o 4.000 millones de dólares, que es una cifra relevante para nuestro país, esperando también que se puedan adjudicar casi 7.000 a 9.000 millones de dólares el siguiente año. Es decir, la meta es amplia, ya se están adjudicando proyectos, hay una velocidad que no se veía antes y el ecosistema está mostrando que sí hay portafolio y hay capacidades y hay oportunidades para invertir en nuestro país. Dentro de las preguntas, efectivamente, sorprendentemente, a pesar de que lo que más se ha adjudicado, ustedes saben, en el Perú los últimos 20 años es infraestructura de transportes y energía, lo que está diciendo el mercado es que dentro de los top 3 sectores con mayor potencial, ante la pregunta de cuáles creen que van a ser los sectores que experimentarán un mayor aumento de las intenciones de inversión en los próximos 3 años, es la infraestructura social, que hay una cartera de colegios y hay una cartera de salud muy importante, sobre todo la cartera de salud que ya muestra resultados importantes en adjudicaciones de hospitales de Piura, de Chimbote, Hospital de Biel Salvador el año pasado, en unos meses Hospital del Niño, ya muestra resultados importantes. El sector privado está diciendo que es el principal sector social el que va a tener resultados en los próximos 3 años. En segundo lugar, los proyectos de agua y saneamiento con una cartera de casi 1.000 millones de dólares, muy importante en proyectos no solo no en Lima, sino a nivel regional, que va a tener un impacto muy fuerte en el desarrollo del país. También como segundo sector con mayor potencialidad para tener inversión en los próximos años. Y siendo solamente el sector transporte, que claramente es el sector más desarrollado, con mayor cartera futuro, el tercer sector con mayor potencial de inversión. Lo importante, repito, 2 sectores sociales que muestran ya un cambio, una visión del sector privado hacia sectores donde normalmente no se invertía. ¿De acuerdo? Y esto va de la mano con lo que opina el sector privado del impulso. A pesar de que tienes un crecimiento de la economía, a pesar de que tienes un portafolio, aún, y digo aún, el gran porcentaje de encuestados percibe un impulso moderado en las medidas que el gobierno ha tomado para promover inversiones en los últimos 6 meses. Más allá de la apuesta por la nueva ley de APPs, que vamos a ver, hay una pregunta específica para eso, todavía el sector privado, los encuestados, refieren que el impulso aún es moderado, el gobierno podría hacer más para justamente
promover inversiones. Y eso seguramente tiene un impacto en el 63% de los encuestados considera que las contrataciones de sus empresas se van a mantener a nivel neutral y solo el 23% afirma que va a haber una percepción favorable del aumento de contrataciones. Hay portafolios, hay proyectos, pero aún todavía hay un esquema conservador en cuanto a las contrataciones y a cómo va a afectar a cada una de las empresas del sector. En el tema de condiciones para las APPs, condiciones generales también, sorprendentemente, el 62% de los encuestados considera atractivo migrar hacia esquemas de pago por disponibilidad en lugar de los esquemas basados en retribución por inversiones y operación y mantenimiento. Es decir, a pesar de lo que siempre se ha pensado que el sector privado es reacio al cambio, a mantener esos esquemas de RPI solamente para las inversiones, no es así. De las respuestas podemos observar que el 62% de encuestados considera que sí es factible, lo estamos viendo en el sector educación, lo estamos viendo en el sector salud, lo estamos viendo ya en el sector energía, están dispuestos a migrar hacia esquemas de pago por disponibilidad, cosa que es positivo para el Estado y obviamente para los usuarios finales. A pesar de esto, todavía sigue resultando que el 75% de los encuestados considera que la seguridad jurídica para las APPs debe mejorarse. El tema de la seguridad jurídica sigue siendo el tema álgido para los concesionarios, los actores y los académicos como un punto neurálgico para poder desarrollar un esquema APP atractivo para todos. En el tema de la percepción de los actores que promueven la inversión privada, el 90%, a pesar de esta inseguridad jurídica, hay islas de clara capacidad técnica percibidas por los encuestados. El 90% del sector privado percibe a Proinversión como una entidad clave en la promoción de APPs y la provisión de seguridad jurídica. Es decir, esta inseguridad de alguna manera regular que tiene, esta inseguridad que muestra el Estado, cuando lo miramos a nivel de Proinversión, claramente se identifica una percepción positiva hacia Proinversión. Lo mismo, a pesar de que esta encuesta fue hecha semanas antes de la aprobación de la nueva ley de APPs, el 83% de los encuestados considera favorable las medidas que el MEF ha hecho para fortalecer a Proinversión. Hay un sentir masivo del sector privado y de los encuestados, de las empresas, de que Proinversión debe ser fortalecida y que las medidas tendientes a fortalecer a Proinversión, darle mayor capacidad y que lidere los procesos de APPs, claramente son positivos. Eso todavía no ocurre en el tema de los reguladores. El 83% de los encuestados encuentra oportunidades de mejora en el desempeño de los organismos reguladores en lo referido a regulación tarifaria, sobre todo supervisión de servicios e interpretación contractual. Van a poder ver en el documento la opinión del sector privado acerca, como ya se mencionó antes, acerca de organismos reguladores, acerca de organismos de control y cómo las percepciones son distintas. Hay una percepción mucho más positiva hacia Proinversión que hacia otros actores del sistema APPs, como ya han venido diciendo otros, y se confirma, otros panelistas. En el tema del marco normativo, se han hecho preguntas para tratar de discutir cuál es la visión de la nueva ley de contrataciones. No hemos podido llegar a la nueva ley de APP porque fue hecho semanas antes y también mecanismos alternativos como gobierno-gobierno. En el tema de la nueva ley de contrataciones, los cambios efectuados, junta de resolución de disputas, la posibilidad de trabajar con contratos tipo NEC-FIDI colaborativos, claramente ha sido bien visto y teniendo una percepción positiva por parte de los encuestados. En el tema de las APPs, repito, como esto fue hecho antes de la aprobación de la ley, sabiendo lo que venía, pero antes de la aprobación de la ley sobre la base de la ley anterior, la percepción era más moderada acerca del éxito de la anterior norma. Interesante será ver de aquí a 6 meses, de aquí a 1 año, cuando volvamos a hacerle el infrabarómetro, cuál es la percepción de la nueva ley de APP y si efectivamente el sector privado entiende que esta nueva ley de APP genera beneficios para el sector. Y en el tema gobierno-gobierno también sorprendentemente 40% de los encuestados ve positivo el uso de mecanismos de gobierno-gobierno para grandes obras y también el 83% considera que hay oportunidades, por más que no está totalmente claro, no está totalmente definido cómo es este esquema híbrido, sí hay oportunidades para trabajar de la mano. Proyectos grandes que se desarrollen vía el esquema de obra de gobierno-gobierno y ir empatándolos, ya sea en operación, ya sea construcción y operación, de alguna manera ir
coincidiendo con mecanismos como las APPs para poder hacer en conjunto obras de gran impacto, ¿no? Eso el sector privado está respondiendo positivamente acerca de cómo ve la posibilidad de trabajar en conjunto estos mecanismos. Para ir acabando, de acuerdo a los últimos slides, ¿cuáles considera que son los principales desafíos para implementar proyectos de infraestructura innovadora? Con respecto a infraestructura innovadora, es bien relevante la dificultad para coordinar entre sectores públicos y privados es el gran desafío, y creo que se ha conversado. ¿Con quién hablo? ¿Cuál es el funcionario público con el cual converso si lo van a cambiar cada 6 meses? Justamente ese interlocutor privado para poder dialogar proyectos innovadores es lo que el sector privado considera que falta. La resistencia al cambio por parte de los actores tradicionales. Esta visión más de servicio y menos de obra pública es necesaria todavía. Resistir al cambio. Si el privado viene con innovación, escuchar y finalmente poner los incentivos claros para que se permita la innovación en los proyectos. Falta de capacidades locales, limitaciones regulatorias y normativas e inseguridad jurídica o riesgos políticos. La inseguridad jurídica, los riesgos políticos y la falta de capacidad técnica siguen siendo los principales también problemas mencionados con respecto a desarrollar proyectos innovadores referidos al tema de infraestructura. Y misteriosamente, el acceso a capital, que uno diría, eso podría ser un gran problema, no termina siendo un gran problema. Para proyectos innovadores me refiero, porque el sector privado tiene ganas de invertir, tiene recursos para invertir. Lo que no tiene es la contraparte certera con la cual dialogar para el desarrollo de estos proyectos. Finalmente, los 4 desafíos para cerrar la brecha de infraestructura que observamos a través de todo el documento y con varias preguntas y podemos aglomerar es el tema de la inseguridad jurídica y regulatoria. Es la gran respuesta que sale consecutivamente en las preguntas que hacemos. La inseguridad jurídica y regulatoria es lo que el sector privado define como la principal problemática y desafío para tener claridad y posibilidad de invertir mucho más. Las limitaciones presupuestales para el Estado todavía no está claro, a pesar del uso de mecanismos alternativos, gobierno, APPs, el no tener claro cómo se van a desarrollar los proyectos, se ha estado conversando antes, no se sabe todavía cómo va a ser desarrollado línea 3, no se sabe cómo va a ser desarrollado línea 4, se conversa de ferrocarriles, pero no se tiene claridad en cómo se van a desarrollar, es justamente también un tema, falta mayor claridad acerca de las limitaciones presupuestales que eso pueda traer para el desarrollo de estos proyectos. La articulación de los actores, con quién, de qué participa el MEF, de qué participan los reguladores, de qué participa Proinversión. Eso ha quedado mucho más claro. Eso, repito, estas preguntas fueron hechas antes de la adopción de la ley. También esperamos que esta articulación de actores, que era uno de los principales problemas, quede mucho más claro, por lo menos para los proyectos desarrollados bajo APP, ahora que la ley define claramente y le da mayores competencias y fortalece a Proinversión, entendemos, según lo que dice la encuesta también, para opinión positiva de todos. Y finalmente, en las preguntas, desarrolla que también hay un capítulo que trata sobre el PENIC o el PENIC sostenible, ¿de acuerdo? El sector privado está respondiendo, hay planificación, pero esa planificación no se ejecuta de manera concreta por parte del Estado. Es decir, existen documentos, pero esos documentos no se ven realmente con un seguimiento, con una fortaleza para poder ser desarrollados a lo largo del tiempo. Esa planificación de largo plazo sigue siendo uno de los pendientes para desarrollar infraestructura, brecha de infraestructura. Con eso termino. Este documento va a estar disponible dentro de muy poco, ¿de acuerdo? Se va a pasar el link para poder ver la presentación. Y lo que se trata es que, repito, cada 6 meses o una vez al año podamos medir el sentir de los actores de infraestructura para que puedan saber para que se pueda saber qué se opina, cuáles son los principales desafíos, las oportunidades y el sector público pueda tomar medidas al respecto. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Vamos a continuar con el bloque 4, que se titula Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Tengo el agrado de invitar a Bruno Soria, director de Nera Consulting. Tiene muchos años metido en este tema y creo que nos va a traer ideas interesantes. Bienvenido, Bruno, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Querría en primer lugar agradecer a FIN
la oportunidad de volver a esta bella ciudad y disfrutar de la cordial hospitalidad peruana y compartir este trabajo que hicimos recientemente en colaboración con ASIET, con la Asociación de las Empresas de Telecomunicaciones Latinoamericanas. Esta presentación cita datos de toda la región, pero desde luego lo que hemos podido ver que la situación del Perú dentro de la región pues es bastante similar a la de la mayoría de los países, por lo que prácticamente todo lo que veamos es de aplicación directa e inmediata. ¿Qué es lo que querríamos compartir? Las telecomunicaciones, al contrario que otras infraestructuras, se caracterizan por un cambio tecnológico muy rápido. Cada 10 años hay una nueva generación de conectividad y sobre esa conectividad se van desarrollando servicios y aplicaciones que cambian muchos de ellos. Y además, en un mundo global y donde además las comunicaciones, Internet lo ha hecho cada vez más global, el país que no consiga un desarrollo en todas y cada una de estas nuevas aplicaciones y tecnologías corre el riesgo de quedarse descolgado de sus competidores en la economía mundial. Y evidentemente la inteligencia artificial es una de ellas, es una gran oportunidad, va a permitir mejorar la productividad de muchísimos servicios y sectores de la economía, también va a poner en riesgo otros, es decir, es un cambio al que hay que estar preparados. ¿Qué retos plantea concretamente a la conectividad la inteligencia artificial? Pues está habiendo dentro de la propia inteligencia artificial, que ya es un gran cambio, están viniéndose cambios nuevos. Los agentes de inteligencia artificial que actualmente residen en grandes centros de datos centralizados van a estar cada vez más residentes en los dispositivos, es decir, el procesamiento de la inteligencia artificial ya no va a ser que tú envías una petición a un centro de datos, ahí lo procesan en superordenadores y te lo devuelven. Va a estar cada vez más en estos dispositivos. Va a haber más comunicación entre dispositivos locales, superagentes con capacidades mayores y cuestiones como la selección dinámica de qué modelo de lenguaje vas a utilizar. ¿Esto qué supone? Pues esencialmente que la comunicación va a ser mucho más importante. Ya no estamos hablando de que mandas una petición y al cabo de un cierto tiempo recibes una respuesta. Es que se va a hacer el proceso localmente y eso va a exigir que toda la red tenga calidad, alta calidad, lo que llaman carrier class en inglés, o sea, calidad como la que tienen las redes de los operadores, no sirve cualquier cosita de estas de Internet. El tráfico de Internet va a multiplicarse entre 3 y 6, por un factor de 3 o 6 en los próximos 5 años y además las redes van a tener que tener muy baja latencia para que todos estos procesos puedan funcionar. Y esto además es la inteligencia artificial, que va a ser una aplicación más que se suma a las muchas que ya están funcionando, a la videoconferencia, al streaming, a la navegación por web, el comercio electrónico, todo esto. En consecuencia, van a ser necesarias grandes inversiones en redes de acceso, backhaul y troncales para poder cursar todo este tráfico adicional. Y la cuestión es que esto lo que hace es que va a aumentar aún más las dimensiones del reto al que se enfrentan las telecomunicaciones en Latinoamérica. Las telecomunicaciones se enfrentan a desafíos en todas partes, pero en Latinoamérica hay 3 muy específicas. Hay una muy específica que es el cierre de la brecha digital, que todavía está muy amplio. Evidentemente, el crecimiento del tráfico requiere inversiones y la modernización tecnológica. Pero en esta región todavía hay unas brechas digitales importantes. Esto es un ejemplo de GSMA, es a 2023, aunque la situación ha mejorado, pero sigue siendo muy parecida. El Perú, que lo vemos a la derecha, hay un 55% de los peruanos que utilizan las redes 4G. Este es un número importante, es un logro importante, porque esta es una tecnología que lleva 10 años y en un país que se enfrenta a grandes retos para el despliegue y la financiación. Pero eso quiere decir que todavía hay un 5% de peruanos a los que no les llegaban estas redes y un 40% al que les llegaban pero no las usaban. Y esto el cerrar esto va a requerir grandes inversiones. Va a requerir desplegar red en el 5% más difícil de Perú y va a requerir conseguir
que este 40% tenga unos precios y unas capacidades que puedan pagar y además cursar la capacidad de red, ampliar la capacidad de red para cursar todo su tráfico. Y mientras tanto, el tráfico de Internet está creciendo muchísimo. Y está creciendo muchísimo no porque se utilice lo mismo más, sino porque se utilizan nuevas aplicaciones. Y la aplicación que está tirando del tráfico de Internet hasta que la inteligencia artificial tome el relevo, que sucederá pronto, es el vídeo. Y todo esto, además, lo que hace es que este crecimiento está concentrado en muy pocos actores. Muy pocos actores que además son todos de fuera de la región y que actúan desde centros de datos y tal que están situados fuera de la región, con lo cual es difícil de controlar lo que hacen y cómo. Y que sea difícil de controlar no quiere decir que estén haciendo nada malo, simplemente que es difícil de controlar. En resumen, en distintos estudios, uno de ellos que hicimos nosotros, otros que hicieron en otros, lo que vimos, el cierre de las brechas digitales en toda la región entre 2023 y 2030 se estimaba que requeriría 17.000 millones de inversión adicional a las que ya estaban previstas por los operadores. Y el aumento del tráfico de Internet exigirá aumentar la capacidad de las redes con unas inversiones de unos 32.000 millones. Es decir, estamos hablando de que en toda la región habrá que invertir unos 50.000 millones de dólares, además de las inversiones que se hacían ordinariamente, para resolver estos desafíos. Eso es muchísimo dinero y más en un sector donde la rentabilidad de las empresas está ya muy tensionada y donde no es fácil conseguir financiación externa para proyectos con rentabilidad complicada. Y hay un problema en la regulación. La regulación se diseñó en la época de los años 90, cuando los operadores de telecomunicaciones controlaban todo, controlaban las redes y controlaban los servicios. Cada vez más hay un desacoplo entre las redes, la conectividad, que la siguen prestando los operadores, y los servicios, que aunque los servicios basados en red siguen teniendo su importancia, la mayoría de ellos están dando por estos operadores que van over the top, los operadores que están en Internet, que no tienen su red, sino que se conectan a través de estas redes. Estos servicios, por un lado, compiten con los servicios que se supone que tienen que financiar los subsidios cruzados en las redes y las aplicaciones sociales, la voz, los mensajes, etc. Y por otro lado, hay todo un problema de negociación entre operadores de conectividad y prestadores de servicios sobre las condiciones de acceso en las cuales, como sabemos, a la hora de negociar cómo se gestiona y cómo se financian las relaciones entre operadores y empresas OTT, hay unas que tienen una enorme carga regulatoria y fiscal y otros que prácticamente no tienen ninguna por su capacidad internacional y por su capacidad de prestar servicios desde fuera del país. En muchos casos, incluso la normativa comercial ordinaria de los impuestos al consumo, de estar registrado, de protección del consumidor, no es fácil de aplicar. Y mientras tanto, los operadores de red, que como hemos visto hay muchos servicios como las llamadas de voz en las que compiten, están sujetos, por supuesto, a la normativa general del país, puesto que al tener las infraestructuras y los empleados en el país son fáciles de controlar, están sujetos a una regulación sectorial muy detallada de qué precios tienen que dar, qué calidades tienen que ofrecer, qué cobertura tienen que tener sus redes, en qué puntos de venta pueden ofrecer sus servicios, toda una serie de cuánto tiempo tienen que atender las peticiones, todo un montón de regulaciones que son específicas de los operadores de telecomunicaciones. Un operador de telecomunicaciones en Perú tiene unas restricciones a cómo vende sus productos mayores que una empresa que venda zapatos, por ejemplo. Y luego, aparte de esto, hay toda una serie de tasas e impuestos sectoriales. Hace un momento tuve la oportunidad de comer con funcionarios del Ministerio que me ilustraban algo que todos sabemos, y es que la financiación pública es complicada en algunos países como este. Pero también es cierto que si tú quieres promover un sector y quieres que ese sector sea el motor de la economía, económicamente lo más eficiente es que en lugar de pagar más impuestos que la media, pagase menos o por lo menos que pague los mismos. Y esto es un problema porque lo que está llevando es a que tenemos una serie de agentes con muy baja regulación que están creciendo, que se están beneficiando de todo este enorme crecimiento de tráfico y de demanda de los usuarios, y otros que
por las trabas que tienen a encontrar nuevas fuentes de ingresos, por los costes que les impone el cumplimiento de la regulación y las restricciones a tener que utilizar modelos de comercialización o diseño de productos menos eficientes que los que serían posibles, están teniendo menor capacidad de captar valor, baja rentabilidad, y todo esto deteriora la capacidad inversora. Tienes menos fondos para invertir y además tienes unas perspectivas de rentabilidad más bajas para captar fondos de otras fuentes. Y esto está teniendo consecuencias, reales. Si vemos lo que sucede en Latinoamérica, y esto hay un estudio que está a su disposición, que lo vemos en más detalle, la situación en 2010, cuando empezó el boom de Internet, la situación de rentabilidad y capitalización de las empresas de Internet y de los operadores latinoamericanos era similar. Y entonces, cuando tú vendes un producto complementario, como son la conectividad y los servicios, esperas que si crece la demanda, los dos se beneficien del crecimiento. Unos más, a lo mejor, y otros menos, pero que todos se beneficien. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que los OTTs, que no están regulados ni en Latinoamérica ni en ningún sitio, ahora estamos en Europa, espero que el experimento no salga como suelen salir los experimentos europeos, pues han crecido, han mejorado su rentabilidad, que es lo que uno se espera cuando estás en un sector que crece, que tu rentabilidad mejore. Pero, sin embargo, en Latinoamérica, a pesar del enorme crecimiento de la demanda que ha habido también aquí, la rentabilidad ha disminuido y en algunos casos drásticamente. Y estamos viendo que esto se está traduciendo en oleadas de consolidación, salidas de operadores de determinados países y, en general, problemas. ¿Esto es algo estricto de Latinoamérica? Pues realmente no. Hay otras regiones del mundo, como los Estados Unidos, donde los operadores tampoco están regulados, igual que los OTTs, y otras como Europa, donde sí lo están. Y lo que se ve es que, en general, en Estados Unidos, donde los operadores no están regulados, la rentabilidad ha crecido, y los que han bajado en rentabilidad normalmente es que ya la tenían más alta, están convergiendo en la media. Es decir, parece que los operadores estadounidenses se benefician del crecimiento de Internet igual que se benefician los OTTs. En Europa la rentabilidad está bajando. No se dejen engañar por la línea morada, porque es Deutsche Telekom, que si sube su rentabilidad es gracias a que tiene el tercer operador más importante de Estados Unidos, porque las operaciones europeas van igual de mal que las de los demás. Es decir, lo que se observa es que los agentes regulados están perdiendo rentabilidad, perdiendo capacidad inversora, y los agentes no regulados, ya sean OTTs o empresas, están mejorando. Y esto no es solo de Estados Unidos, en Corea está sucediendo lo mismo, los operadores coreanos también están mejorando. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que si quieres mejorar la sostenibilidad de las inversiones, asegurarte que esas inversiones en renovación de tecnología, en cierre de brechas digitales de nuevas innovaciones y en capacidad de desarrollar nuevos servicios se cierren, tienes que mantener una inversión continua. Y estas asimetrías regulatorias y fiscales están provocando una dificultad. ¿Qué se ha planteado en otras jurisdicciones? Pues aquí hemos resumido en tres modelos. No es una... El modelo de libertad general sería, mire, vamos a desregular. Por desregular entendemos, evidentemente, quitar la regulación sectorial. O quitar la regulación sectorial que no sea imprescindible, como las interferencias y otras cosas. Y, por supuesto, cumplir la normativa comercial de protección al consumidor, de competencia y mercantil que cumple en todo el mundo. ¿Qué se ha hecho? Esto se ha hecho en Estados Unidos y en Corea del Sur, y vemos que no solo los operadores están yendo a más, sino que Corea del Sur es el único país fuera de Estados Unidos donde los grandes OTTs, o entre algunos grandes OTTs, son nacionales. O sea, el Facebook, ahí están Kakao y Naver, que compiten con Facebook y Google en igualdad de condiciones en Corea. Es decir, están dando excelentes resultados y unas redes sostenibles. Recordemos que el despliegue de redes de Corea y de Estados Unidos en 5G es el más avanzado del mundo, quizá con China. En la Unión Europea dice, no, vamos a resolver las asimetrías regulatorias entre los OTTs y los operadores, que reconocemos que son un problema, regulando a los OTTs. Soy europeo y esto me preocupa, pero bueno, en Europa, en la última Comisión Europea que ha tomado posesión hace poco, hay una gran preocupación por si el modelo europeo será sostenible, por qué estamos perdiendo competitividad y cómo podemos resolverlo. Es decir, este modelo
que se ha implantado hace 3-4 años, dentro de Europa está presentando un escepticismo tremendo. Lo que pasa es que no hay el coraje para tomar decisiones más del estilo coreano. Y luego en Brasil se están empleando en las últimas, en la última revisión del Plan General de Metas de Competencia, y ahí debo aclarar que en su momento asesoramos a Anatel en una parte de ese proceso, es decir, no somos totalmente neutrales en este tema. Se está planteando una revisión de la regulación que haga que las empresas que prestan servicios sustitutivos desde el punto de vista del cliente, no que usen la misma tecnología, estén en la misma categoría regulatoria y tengan. De hecho, ya se ha quitado la regulación de los operadores de televisión de pago porque se considera que la competencia del streaming les quita el poder de mercado. Y en el caso de los deberes de los usuarios. Esto es un modelo que, en fin, Brasil ha desarrollado sus redes a un nivel superior al de muchos países europeos en circunstancias pues casi tan difíciles como las de Perú. Es decir, independientemente de que les hayamos asesorado nosotros, Anatel tiene una trayectoria que hace que haya que mirar con especial atención las cosas que hacen, porque además en esto están siendo más avanzados que países como Estados Unidos, donde todavía el Fondo de Servicio Universal solo contribuyen los operadores de larga distancia y algunas otras cosas. Es decir, en general lo que vemos es que la desregulación de los agentes y el trato igualitario a operadores y a empresas de Internet está dando buenos resultados, y la regulación excesiva, si es asimétrica, mal, y si no es asimétrica a costa de regular a los operadores, a los OTTs, tampoco parece que vaya a funcionar, no está dando buenos resultados. Y esto es en conclusión, el desarrollo de la inteligencia artificial va a ser un elemento más que va a hacer todavía más difícil la sostenibilidad de la red de telecomunicaciones, porque va a exigir fuertes inversiones adicionales a las elevadas que ya hacían falta para cerrar la brecha digital y para mantener la actualización tecnológica. La excesiva presión regulatoria y fiscal y las asimetrías con los OTTs, los dos factores, están erosionando la capacidad inversora de los operadores de red y, por lo tanto, comprometiendo la capacidad de mantener los niveles de conectividad que tenemos ahora y ampliarlos a los niveles que serán necesarios. ¿Qué ha sucedido? En los países donde se han aplicado un enfoque distinto, un enfoque de equivalencia regulatoria y desregulación, en general se han obtenido buenos resultados. Y eso quiere decir, en muchos casos va a suponer que los OTTs cumplan más regulación, pero no porque se les imponga regulación distinta, sino porque se les haga cumplir la que ya tenían que cumplir, que es la regulación general nacional. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas experiencias? En general, que la eliminación de las asimetrías puede favorecer la sostenibilidad y el mantenimiento de las inversiones, y que los OTTs pues, deben ser consideradas empresas que operan en el país y, por lo tanto, pues, que se sometan a las mismas restricciones y obligaciones que tienen todos los demás. Y para concluir, que estoy fuera de tiempo, poner a disposición de todos ustedes nuestro informe, que lo ha publicado Asier en su página web, y en cualquier caso pues estaré a su disposición para cualquier pregunta o consulta adicional que quieran someterme. Muchísimas gracias. Bueno, hay muchos acá en la sala que no están... Toma asiento, Bruno, pero ahorita vamos a empezar en el panel. Que no están en el tema de telecomunicaciones. Pero el tema de telecomunicaciones es un habilitador para cualquier negocio y cada vez lo va a hacer más. Y si no enfrentamos este problema, corremos el riesgo de que la brecha de uso va a ser cada día mayor. El acceso a todas estas maravillas que nos trae la tecnología va a estar reservado a quienes puedan tener una fibra dedicada, tener sus propias facilidades. Eso significa que cada vez más chicos, más personas van a quedar fuera del uso de las nuevas tecnologías y como país nos vamos a ir rezagando. Entonces la agenda es inmensa en un sector además hiper regulado a pesar de que hay cualquier cantidad de competencia. Para discutir estos temas tenemos a las dos autoridades encargadas
de estos temas, tenemos al señor Carlos Renato de los Santos, que es nuestro viceministro de Comunicaciones. Lo invitamos a pasar, por favor. Y tenemos a Jesús Guillén, que es el presidente ejecutivo encargado de los IPTEL, y nos va a ayudar a moderar este panel Juan Pacheco, nuestro gerente general en AFIN, a quien además quiero hacer un reconocimiento público porque buena parte de la búsqueda y del encuentro de las personas que hemos traído a este evento ha estado a cargo de Juan, que como siempre nos sorprende con cosas buenas. Gracias, Juan, por eso. Gracias, Belén. Buenas tardes. El día de hoy nos toca un tema muy interesante que no solamente tiene relación con el desarrollo empresarial o la competitividad del país, sino especialmente también con el desarrollo social, ¿no? La falta de acceso a la Internet, la falta de habilidades digitales representa un factor de incremento de desigualdad y no solo monetario. Como hemos visto en la magnífica presentación del doctor Bruno Osorio, el mundo, no solo el Perú, se está moviendo en un sentido. Por eso es que este espacio que hemos generado resulta muy interesante, no solamente para el sector, sino para el país, para encontrar fórmulas de consenso donde cada una de las partes, respetando su función que le otorga la ley y que le otorga, digamos, el país y el sector privado desde su lado, pueda encontrar o podamos encontrar puntos de consenso donde realizar los esfuerzos que actualmente faltan en el país. Hay diversas cifras, entre 3 millones y entre 3 y 4.5 millones de personas que actualmente no acceden a Internet en el Perú por diversas razones. Recordemos además que es un país con características geográficas muy complicadas y también con dispersión demográfica, además de problemas de ingreso en los lugares más alejados, especialmente en las zonas rurales. En ese contexto, quería hacerles la pregunta, empezar con, si me permiten, con el viceministro de Comunicaciones. ¿Es posible este diálogo? ¿Es posible este punto de encuentro entre el sector público y el sector privado para lograr estos objetivos, viceministro? Hola, ahora sí. Buenas tardes con todos. Juan, Guillem, doctor Soria, felicitaciones por su exposición. Yo creo que sí es posible y lo estamos demostrando. Tenemos hoy día una mesa técnica llamada participación temprana en otros países. Como lo hemos estado trabajando, ahora les hablo por un pequeño paréntesis por título personal, en Panamá, Colombia, Brasil, México, Chile, me falta quizá por ahí un par de países más, hemos trabajado siempre en 3 rangos: academia, empresa y Estado. Es la única manera de que tú, incluyendo a los multiactores, puedas tener una solución inmediata, rápida y sin burocracia. Hemos empezado la mesa técnica ya en septiembre, creo que a las 2 semanas que empecé en el puesto, y acabo de terminar mi 6ª semana y creo que ya vamos en la 4ª reunión de cuarto lunes, y con eso te demostraría que estamos trabajando ya en muchos temas como cómo mejoramos la conectividad, cómo mejoramos la metodología, cómo cambiamos las normas en temas ambientales y cómo desburocratizamos los temas. Y creo que por ahí va la línea de lo que creo que quieres como respuesta, pero sí creo que la respuesta no solamente es reunirnos, porque podemos reunirnos en cualquier parte de tipo social, sino tenemos una agenda clara, metas y tiempos claros para tener entregables y productos normativos rápidos y eficaces. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes, muy agradecido por la invitación. Respecto a la pregunta que Juan nos cursa de una manera tan gentil, yo quiero adelantarme poniendo un contexto que me parece fundamental. Y esto que ya parece una verdad de perogrullo, hay que decirlo, también se ha dicho en la exposición, y es que la velocidad del cambio tecnológico y del cambio institucional en las empresas es mucho más rápido que el cambio
hecho más rápida que la velocidad de la regulación. Entonces, en este contexto es que voy a colocar mi respuesta. Yo creo que sí, no solo que es posible, sino que es imprescindible hacer esta cooperación entre los operadores del sector privado, el Estado, el regulador, de manera que dentro de ese contexto podamos nosotros hacer esa colaboración. Hoy día, en Riyadh, la palabra que más se escucha es co-crear. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Y es que va tan rápido el sector privado y el sector público, tan lento, que lo que hay que hacer es juntarse y co-crear entre ambos, diseñar la nueva regulación que tiene que ver con todo lo que se ha presentado hace un instante y con todo lo que ustedes ven hoy día solamente abriendo su celular. Gracias, Jesús. Para el doctor Soria, si nos podría profundizar el caso de Corea que usted mencionó de desregulación, ¿no? ¿Cómo se enfrentó esta tarea? Bueno, en Corea realmente no ha habido desregulación en el sentido de que nunca hubo regulación. O sea, evidentemente hay regulación, pero toda esta maraña de normas, de reglas de acceso de control de precios, de que los demás operadores puedan acceder, que empezaron en Estados Unidos, luego se extendieron a Europa, luego vinieron para acá, esas no han estado nunca y siempre ha habido competencia entre distintos agentes, entre distintas redes, que cada uno de ellos competía contra los otros y como ya indicaban el viceministro y el presidente, lo que sí que ha habido siempre en Corea es una colaboración muy fuerte entre los organismos del Estado, las empresas tecnológicas, que allí tienen también pues, empresas como Samsung y tal, que son de creación de tecnología, para impulsar los objetivos entre todos. Digamos, había una escucha, el regulador regulaba lo que había que regular, las empresas competían en lo que había que competir y en aquello donde se podía llegar a un acuerdo de la industria, un acuerdo de todo el sector, no de la industria, todo el sector, se llegaba a este tipo. Entonces, es un ejemplo que además ha dado, Corea ha sido pionero en el desarrollo de la banda ancha, en el desarrollo del 5G, en el desarrollo de OTTs y cultura de contenidos local, que creo que es creativo. Y bueno, sin ir más lejos, aquí en Perú tenemos el caso de Internet para Todos, que es un caso que los que nos dedicamos a los negocios internacionales lo hemos contado en muchos foros, en el cual pues hay un acuerdo entre que el gobierno flexibiliza las normas, se desarrolla un sistema especial para zonas con especiales problemas, colaboran las empresas también de forma distinta y se llega a una solución pues que ha contribuido a que el problema de la brecha digital en Perú hoy sea mucho menor de lo que era hace unos años. Gracias. Para nuestro viceministro, dentro de la agenda del sector se acaba de adjudicar espectro para 5G, ¿no? Y también está el tema de la renovación de los contratos de concesión pendientes desde hace bastante tiempo, ¿no? ¿Cuál es el panorama respecto a estos dos puntos tan importantes para el sector en su gestión? Yo creo que es vital porque quizás a partir del estudio de Soria, que lo explica muy bien metodológicamente, yo le aumentaría un indicador que es, tengo que hacer el paréntesis para que me entiendan la respuesta, existe hoy día ya una propuesta nueva de cuáles son los nuevos 4 pilares por los cuales un Estado tiene que caminar para ser desarrollado. Mucho más si es un país emergente. El primero es la brecha del talento humano. La segunda es el fortalecimiento empresarial. La tercera, ya comienzas a hablar hacia dónde vamos. Y la cuarta es la especialidad. Entonces, si tú tienes ahorita una brecha complicada en Perú, es justamente la brecha del talento humano. Lo vemos en nuestras instituciones públicas, no es nada del otro mundo mencionarlo aquí entre nuestros pares, entre todos los peruanos. Y cuando tú me refieres, ¿cómo veo yo el tema de las concesiones? Es que simple y llanamente lo que he hecho es pegarme al talento o al aprendizaje que tienen los multiactores en la mesa
para compartir con ellos cuál es la propuesta del Estado en buscar el beneficio económico y social como Estado, cuál es la posición, porque también es integrante de la mesa los señores reguladores, y cuál es la posición de los operadores. Y entre los tres creo que hemos avanzado, cargo que me corrijan, un buen 60% en menos de 2 semanas de trabajo de cómo estaría la nueva metodología de concesiones para las renovaciones. Es más, podríamos ser muy positivos que si cerramos el tema con Oxital el próximo lunes, podríamos tener ya la propuesta metodológica para a partir de ahí desarrollar el decreto supremo que sea el que invite a la nueva manera metodológicamente de cómo se van a renovar con reglas claras, como lo hemos hecho en la subasta. Otro paréntesis que es bueno recalcar, que lo dijeron los 4 operadores en su momento, apenas sacamos la subasta, trabajamos mucho en el tema de integridad. Recuerden que en el 2022 era muy necesario hablar del tema de integridad y también en el tema anticorrupción. Entonces, esta subasta tiene una característica que se trabajó durante semana y media en la práctica con los directores, el personal que lo hizo, y fue una subasta intachable, al punto que fue felicitada no solo dentro del país, sino fuera del país. La mesa técnica ha sido felicitada también por los señores de ACIED como una invitación a un modelo de lo que sería justamente esta participación temprana. Yo creo que esto lo vamos a cerrar en los próximos, exagerando, 1 semana para tener ya el borrador y comenzar a correr con la nueva metodología que requiere el país justamente para avanzar en un despliegue más rápido como se lo merece. Jesús, permíteme variarte un poco la pregunta. Entendemos que la agenda regulatoria de los ICTEL está en construcción permanentemente y con miradas a los próximos años, sobre todo considerando el avance tecnológico. Anteriormente vimos por ahí algún avance sobre el aspecto de las over the top, ¿no? Queríamos preguntar si es que eso viene también en la agenda que van a desarrollar o en el punto de las zonas rurales, ¿no? Respecto a siempre con la mirada de incrementar el cierre de la brecha de conectividad y su consiguiente brecha digital en esa zona. Muy pertinente tu pregunta y yo quisiera comenzar antes robando unos 3 segundos y es simplemente para confirmar lo que el viceministro de Comunicaciones ha manifestado. Nosotros como CIFTEL participamos en la mesa y estamos convencidos de que esta cooperación, este trabajo conjunto va a llegar a buenos resultados. Ahora, respecto a tu pregunta, en efecto, lo que nosotros vemos es lo siguiente. Por un lado tenemos los OTTs, en otros lados les dicen los FAGAS, Facebook, Apple, Google y Amazon. Entonces, ellos realmente están en la punta del negocio. Ellos son los que están haciendo la mayor rentabilidad posible. Sin embargo, sabemos de que no cooperan en el lado tributario común de cualquier empresa que no está domiciliada y por otro lado tampoco contribuyen a la creación de más infraestructura y esta queda a cargo de los operadores, con lo cual la carga financiera para ellos es cada vez mayor, a pesar de que tienen buenos resultados. Entonces estamos en un riesgo. Y el dilema es entonces, ¿qué hace el regulador frente a esta situación? Entonces, por un lado, los OTTs no dicen nada porque evidentemente el Perú para el Perú probablemente sea marginal, pero para el país no es marginal. Y por otro lado, los operadores nos dicen, oye, ¿y cómo hacemos para financiar 5G, nueva infraestructura, innovación, etcétera? Entonces, es por esa razón que Ocitel sí ha tomado las medidas para abordar este tema. La primera medida es una consulta pública para ver este tema. Al mismo tiempo, estamos siguiendo lo que pasa en el mundo. Bueno, ya sea en Europa, en realidad ya le perdonaron la vida a los OTT. No van a pagar nada. En Estados Unidos igual. Brasil también parece que ya decidió no hacerlo. Entonces, los que estamos quedando somos nosotros y en particular, y hablo a título personal, yo creo que los OTTs sí tienen que contribuir de manera sustantiva para que esta infraestructura siga creciendo, se reduzca la brecha
digital que tanto se reclama y, en consecuencia, estamos haciendo esos esfuerzos. La agenda regulatoria del año 2026 va a incluir, sin la menor duda, este tema y estamos ya viendo experiencias internacionales, viendo otros elementos más. Sin embargo, también debo confesar de que dentro de este estudio, que de verdad debería ser mucho más prolijo, tiene algunas dificultades que hacen que esto no avance a la velocidad que quisiera. Entonces, termino diciendo un par de cosas. Por ejemplo, uno de los temas de la agenda regulatoria 24 y 23 y 24 era bajar la regulación lo más que podamos a unos niveles de estándares internacionales. Entonces se han revisado todos y entonces ahora sí podemos decir que la inflación regulatoria en el Perú ha bajado y yo creo que eso estamos facilitando la inversión, que es lo que hace que este sector crezca, porque sin inversión todo el cambio tecnológico que se viene no va a poder ser absorbido. Gracias, Jesús. Para el doctor Soria, en el mundo, si no tenemos, digamos, si no invitamos al baile a las OTTs, ¿vamos a tener redes sostenibles? Es complicado porque cuando tú tienes un sector que tienes por un lado los contenidos, las aplicaciones, las redes, todo tiene que desarrollarse armónicamente y si no, no puedes esperar, pero al final la parte que va peor va a cojear y eso va a convertirse en el cuello de botella de todo el sistema. Lo que ocurre es que realmente no sabemos cómo serían las relaciones comerciales entre los OTTs y los operadores desde el momento en que la capacidad de negociación de los operadores está constreñida por la regulación, en muchos casos por la regulación de neutralidad de red, que por cierto en Estados Unidos se ha derogado definitivamente después de 3 intentos y no ha estado en funcionamiento casi nunca. Por las regulaciones variadas de precios, de calidades, de tipo de servicios, con lo cual, claro, que tú entras en una negociación sabiendo que tú puedes hacer dos cosas y el que está enfrente sabe que puede hacer lo que quiera, pues evidentemente el que se va a llevar al gato al agua es el otro. ¿Qué sucedería si se negociase en igualdad de condiciones regulatorias? Pues no lo sabemos. Yo he estado en suficientes negociaciones como para saber que hasta que no terminas no sabes muy bien lo que va a suceder. Algún tipo de compensación o algún tipo de puede haber. Hay ofertas en Europa y en algunos otros países en los que el operador ofrece en sus paquetes comerciales Netflix a un precio aventajado. Sabemos que hubo acuerdos entre Meta, entre Facebook y Deutsche Telekom en Alemania en algún momento para pagar por el uso de capacidad. Es decir, puede haber muchas fórmulas. Pero lo que está claro es que no puedes confiar en que tengas un resultado equilibrado si a la negociación llegas en circunstancias desequilibradas. Gracias. Viceministro, ¿cómo visualiza el sector al julio de 2026? Bueno, si todo sale como estamos pensando, creo que podríamos estar ante normas de alguna manera actualizadas, una ruta hacia el siguiente gobierno para que lo reciba y dé la continuidad. Luego creo que podríamos tener varias resultantes que van a ser tangibles en los siguientes meses. Hemos hecho nosotros también lo propio. Estamos cambiando de alguna manera algunas normas que también beneficien el ingreso de nuevas tecnologías. Estamos impulsando también el cambio de la reducción del canon satelital, porque consideramos que así como Colombia, que compró 4 millones de productos de órbita baja, va a poder dar un resultado de que podamos nosotros atender la zona rural y la zona de selva. Y por el lado, con lo que respecta al tema normativo, yo creo que sí tenemos que ir hacia una línea de burocratizar, simplificación administrativa y todo el tiempo que se pueda hacer en hacerlo más práctico. Apuntamos a fichas técnicas ambientales, pero de manera automática. Estamos corriendo con varios procesos con el fin de dejar un motor diferente de velocidad para este tema de cierre de brechas. Y lo último que quisiera decir, si me permiten como idea para todos, es que creo que algo que dijo el ponente, en la cual
ni siquiera es el secreto, es el conocimiento de todos los países, es que el requisito más importante de todo funcionario público, que yo lo he visto en cada país que he visitado y que he permitido aportar en cada gestión pública de cada país, porque he asesorado a los gobiernos que he mencionado, es que la característica esencial es la innovación. Manejar el value for money, manejar el comparador público-privado y crear innovación en las políticas públicas. Porque o si no, al yo contratar como Estado a un funcionario público que sabe hacer lo mismo, va a ser muy difícil que cambie la tendencia hacia lo que viene hoy día, las nuevas tecnologías, a lo nuevo. Por eso la innovación creo hoy día, debe ser la herramienta más importante de todo funcionario público en el momento que se sienta al servicio de cualquiera de sus países. Gracias. Jesús, tú que estás en dos sectores, ¿cómo encontrar la misma fórmula entre el sector de telecomunicaciones y el eléctrico para evitar que se convierta el eléctrico en una barrera en zonas alejadas? Pregunta comprometedora, pero con mucho gusto la voy a abordar. Mira, en el sector eléctrico, primero el cambio tecnológico es mucho menor y creo que la madurez de las empresas que están en el sector es muy importante, tanto las públicas como las privadas. El gran problema que tenemos siempre, y que es la causa de las interrupciones, sobre todo en áreas rurales, es la capilaridad y la calidad del servicio de electricidad para las redes. Entonces ahí el gran problema que tenemos es un problema de política pública, y es que en general las empresas, sobre todo las públicas, lo que tienen que enfrentar cada año es que la mayoría de sus excedentes sirven para pagar maestros, enfermeras, policías, etcétera, a la caja única. Y lo que queda como dividendos y como posibilidades de reinversión son menores, y además hay mucha regulación tanto del ministerio como por parte del FONAP. Entonces, ahí está el problema, el financiamiento de la extensión de las redes y la calidad y continuidad de las mismas. ¿Hay manera de solucionar? Sí, yo creo que ya el FONAFE y en particular también el Ministerio de Economía y Finanzas han entendido esto, porque el primer efecto es precisamente sobre nuestro sector, ¿no? Y entonces ahí estamos enfrentados a un problema, porque estos cortes que se dan, ¿no?, generan un problema a las telecomunicaciones, y nosotros, porque la regulación, como se dijo acá, ya tiene 32 años, no contemplaba estos temas. Y entonces ese problema tiene que ser resuelto. Ahora, no es una primicia para nada, pero por lo menos en el sector público, por primera vez en tantos años, el Banco de la Nación ha financiado proyectos de inversión para empresas públicas para que amplíen su red rural. Eso es inédito, es una primicia, y enhorabuena que está siendo imitado por otros lados. Ahora, desde el punto de vista ahora del sector de telecomunicaciones, nosotros comprendemos eso y estamos ahora proponiendo en agenda regulatoria cómo es que vamos a romper ese cuello de botella. Es decir, nosotros regulamos al último proveedor, pero la cadena no es regulada. Entonces se parte del supuesto de que el sistema funciona bien porque te da un buen servicio. Si te da un buen servicio no hay problema, si te da un mal servicio te penalizo o te multo. Pero en realidad el responsable no es el último operador, sino la cadena, entre ellos la electricidad, entre ellos problemas en la red, en las redes de fibra óptica, etc. Entonces estamos tratando de encontrar una salida que intermedie, porque esa parte sí ha sido bastante rígida en la regulación. Gracias, Jesús. Para el doctor Soria, reiterando el agradecimiento por su presentación, ¿cuál sería su sugerencia para nuestro país del camino a seguir en esta coyuntura? Creo que ya el presidente y el viceministro lo han adelantado, y lo que pasa es que ahora lo difícil es remangarse y hacerlo. Pero claramente el camino es pues escuchar a toda la industria,
reducir el nivel de regulación, tener preferencia por una regulación que se base en objetivos. Esto es lo que quiero conseguir y no en tanto en cómo conseguirlo, porque eso lo que te permite es que cuando llega la innovación tú puedas conseguir los objetivos de forma novedosa y evidentemente, o sea, yo lo que creo es que, bueno, pues que sigan por el camino que van y no se paren y no se rindan. Eso es el principal mensaje. Muchas gracias a los tres panelistas y les pido un aplauso por su participación.